nada para poderlo comparar, porque finalmente todo el proceder de los pueblos, de los reyes, fue dirigido precisamente por Dios. Entonces tenía un propósito todos los pactos previos al pacto que el Señor hizo con su pueblo, porque antes de que naciera Abraham, que nació en el año 1260, por ahí, antes de Cristo, pero desde antes ya había pactos entre las naciones y se fueron, como vamos a ver aquí, se fueron especializando, se fueron conformando de tal manera que los hemos podido utilizar. Vamos a empezar ahora con nuestras diapositivas, por favor. ¿Qué es un pacto? Por definición, es un convenio mutuo, un acuerdo entre personas, instituciones o naciones que los vincula en reciprocidad de beneficios y obligaciones. En el pacto se crea una relación que tiene una vigencia temporal que termina en condiciones estipuladas en el mismo contexto del pacto. Se refiere esto a los pactos terrenales, Completamente esto es de los pactos terrenales. O sea, tienen vigencia temporal, pues son terrenales y sus condiciones se marcan en el mismo contexto del pacto. O sea, y se señalan bendiciones, beneficios y obligaciones en esos pactos. Vamos a la siguiente. ¿Por qué vemos lo relativo al pacto en las relaciones del mundo? Para este estudio es necesario revisar algunas estipulaciones de los tratados antiguos porque el pacto divino del reino de Dios es semejante en algunas estipulaciones en general. De las estipulaciones que vamos a ver, que son 6, hay muchas más, hay más, pero yo escogí las más esenciales que nos ayudan a comprender el pacto de Dios con su pueblo. En Medio de Oriente hubo muchos tratados o pactos en la antigüedad que describían de manera oficial la relación entre un rey poderoso y el pueblo que gobernaba y daba organización a todas las actividades tanto del rey como del pueblo. Aquí vamos a enfocarnos a un pueblo que tenía rey o pueblos que tenían reyes, porque el pueblo de Dios tiene un rey, como ya vimos en la semana pasada. Y el rey tenía potestad completamente sobre todo el pueblo. Y luego, si conquistaban a una nación, esa nación conquistada, el rey estipulaba un pacto exclusivo para esa nación. Así como nuestro rey estableció un pacto exclusivo con su pueblo. Pactos antiguos existieron muchos y han desaparecido. Aún en la modernidad ha habido muchos tratados y han sido temporales, todos temporales. Aquí vemos ya muchas particularidades del pacto de nuestro rey con su pueblo. O sea, un solo pacto. Aunque derivó en varias renovaciones, se trata de un mismo pacto, de un mismo pacto. Se fue modificando, pero es en el contexto, en esencia, es el mismo pacto de Dios con su pueblo. En la antigüedad,
como debemos establecer que hubo muchos pactos que desaparecieron. Se desapareció el rey y se terminó el pacto. O se fusionaron las naciones y se terminó el pacto. Pero este pacto es eterno. Vamos a continuar. Ahora dice, la estructura seguía este formato o contenido. Un rey, un preámbulo que identificaba las dos partes importantes. Un rey poderoso y exaltado y un grupo o pueblo relativamente pequeño, desvalido y necesitado de protección. Esas eran las condiciones que podían o daban cuerpo o la posibilidad de un pacto. Un rey poderoso que conquistaba a un pueblo, o un pueblo que iba a solicitarle al rey su protección. Esos eran los motivos principales de un pacto. Y si el rey invadía una nación y la dominaba, es porque era un rey poderoso. Y si la nación, ella se iba a ofrecer al rey, es porque también consideraban que era un rey poderoso. En el pacto de Dios con su pueblo, hay diferencias muy notables, pero lo que sí hay es un rey poderoso y exaltado y un grupo o pueblo relativamente pequeño, desvalido y necesitado de protección, que eso es lo que vamos a ver. En el curso de este desarrollo, tenemos que tener enseñanza y vamos a ver cómo podemos asimilar nuestras necesidades de un rey poderoso y exaltado. El primer pasaje que vemos es el de Job 38. Voy a poner un contexto de Job pequeño, pero necesario. La historia de Job, pues probablemente muchos ya la conozcan, pero en el texto del libro sabemos que sufre múltiples calamidades y una enfermedad muy fuerte, difícil de soportar por una persona. En ese contexto se desarrolla esta historia. Y después de ser extremadamente rico, por las calamidades que sufre, queda extremadamente pobre, nada más con su esposa. Luego unos amigos van a visitarlo, esa es parte de la historia del libro. Unos amigos van a visitarle y llevan buenas intenciones sus amigos, pero tratan de convencerlo que todo lo que él sufre es resultado de acciones que cometió en contra de Dios. Lo tratan de convencer a Job de eso. Y Job argumenta que no. Siempre argumenta que no, y los amigos siempre juzgándolo y diciéndole que sí, cuando los amigos ignoraban completamente el porqué de la situación de Job. Y también el mismo Job ignoraba por qué estaba en esa situación. Todos sabemos por la historia que por la voluntad de Dios estaba sufriendo esa situación. Y ese diálogo entre los amigos de Job y Job
no llega a ningún lugar, pero hay un versículo muy importante en el capítulo 11. Vamos a verlo en Job 11:5. Job 11:5. Uno de los amigos llamado Sofar, viendo que no progresaban, dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? O sea, Sofar implora a Dios, dice, Dios quiera que hablara contigo para que te sacara de tu confusión, como diciendo, te sacara de tu confusión. Y siguen las discusiones y llegan a un punto, ya en Job 33, después de que Sofar dijo, oh, ¿quién diera que Dios hablara? Y entonces en el diálogo, Job 33:14, Eliú, que estaba censurando a Job, le dice, 33, versículo 14, le dice, leo el 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Se refiere a Dios. Eliú se refiere a Dios, está reprendiendo a Job. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eso es muy importante para nosotros, ¿eh? Dios no da cuenta de ninguna de sus razones a ninguno de nosotros, porque Él, sus propósitos, Él tiene sus propias razones. Eso debemos entenderlo bien, porque luego queremos que Dios nos explique cuando tenemos algún problema, clamamos y decimos, Señor, ¿por qué? Dame una explicación. No. Es como contender con Él según este versículo, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Es malo de parte de Dios? No, porque Dios sabe aquello por lo cual estamos atravesando y porque hay un resultado que es bueno para nosotros. Aunque aquí de Job ahorita no se vea, pero se va a ver. Y luego dice el 14, sin embargo, dice Eliú, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es una declaración absoluta. De una o dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. Y si entiende, hermanos, entendemos muy poquito. Pero aquí Eliú generaliza y dice que Dios habla en una o dos maneras. Si la palabra dice eso, es que es cierto, hermanos. Es cierto. En este tema, particularmente en Job, y lo que vamos a ver, Dios habla de esas dos maneras. Vamos a abrir un paréntesis porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque puntualiza esas dos situaciones. Dios habla de una o dos maneras. Abrimos un paréntesis para explicar un poquito esto, porque lo puse a propósito porque nosotros debemos entender esas dos maneras. ¿Dónde encontramos estas dos maneras de manera perfecta que se distinguen muy bien en la Biblia? En el Salmo 19.
Vamos al Salmo 19, por favor. El Salmo 19 tiene dos partes perfectamente bien estructuradas. En realidad son tres, pero en relación a la forma a la manera que habla Dios, son dos. Del 1 al 6 y del 7 al 10. ¿Qué dice la primera parte? Miren, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos. Tú ves los cielos y Dios te está mostrando su gloria. Y ves los cielos y anuncia la obra de sus manos. O sea, fíjense, son dos cosas. El firmamento. Aquí usa el firmamento. Pero eso te da a entender, que es obra de Dios y Dios te lo comunica. Y dice el 2, un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El 3, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Esa es la manera, una de las maneras que Dios habla por medio de la creación. No hay palabras. Y tú puedes ver un amanecer, o puedes ver un atardecer, o puedes ver un paisaje, o puedes ver muchas cosas, y llegan a tu mente, pero de ahí no pasan. Por una razón. No hay palabras. No hay palabras. Pero Dios habla. Miren, Pablo en Romanos 1:19 dice que, y eso ya lo vimos en una reunión pasada, que el hombre trata de detener la verdad con injusticia. Y no entiende que aún con la creación Dios habla. Porque dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su poder y su divinidad están en la creación. Y si la vemos, deberíamos entender que atrás de eso está Dios, está hablando con su gloria. Esa es una de las maneras. El mismo Señor Jesucristo, tratando de convencer a los discípulos, pues más bien a quienes les predicaba, aunque también a los discípulos les dice, en el capítulo 10 de Juan, capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan. Versículos 37, 38. Dice el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él, en el Padre. O sea, el Señor recurre a ese contexto de las obras. Dice, vean las obras gloriosas que estoy haciendo. En un milagro no hay palabras del milagro, pero sí
causa admiración y causó admiración y causó estupor lo que Cristo hizo de las obras. No había palabras. Resucitó a Lázaro. ¿Cómo se quedaron impactados todos de ver a Lázaro? Es una obra. No había palabras. O sea, el mismo Señor dice, si no me creen la palabra, bueno, crean por las obras. O sea, les muestra las dos formas en que Dios habla. Cristo habló, el Dios Hijo habló, como Dios Padre habló en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en nuestra mente esto que estamos viendo. Miren, las obras no hablan, no hay palabra y no pasan al corazón. No pasan al corazón. Nomás nos provoca una admiración y hasta ahí queda. Pero, volviendo al Salmo 19, hay una división grande luego que es el 7. Vean que del 19:1 al 6 está hablando de la creación, el rey David, pero luego hace una introducción extraordinaria que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que tú ves en la creación, de ninguna manera pasa a tu corazón. Imposible. Pero cuando entra la palabra de Dios, esa entra a tu mente y a tu corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú contemplas la naturaleza y de ninguna manera te hace sabio, hermano. Solamente la palabra de Dios convierte el alma, llega a la profundidad del corazón, perverso, más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Y esa palabra entra y hagan de cuenta que hay un vaso repleto, bien lleno de un líquido de maldad del corazón, pero llega la palabra y derrama parte de lo que estaba mal en el corazón, parte. Y así va entrando la palabra y va llenando ese vaso y va tirando, derramando todo lo que estaba en el corazón. Una vista de una postal extraordinaria de la gloria de Dios no hace esto, hermanos. Esas son las dos formas con que Dios habla. Y dice Pablo en Romanos 1:17, el eterno poder de Dios y su divinidad se entienden por las cosas hechas, de modo que no hay forma de excusarse, ni aún en ese caso, de que Dios existe, de que Dios te habla. Normalmente uno se queda con esas imágenes individualmente o puede ser en un grupo, pero de ahí no pasa. Y en alguna reunión se podrá recordar eso, pero ya no se recuerdan con detalles como se recuerda la palabra escrita. Ahora sí, creo que ya estamos listos para entrar al tema de Job, porque aquí en Job nos va a enseñar esas dos cosas y nos va a poner en nuestro justo sitio en relación con Dios. O sea, vamos a conocer el Rey poderoso,
Este tema nos va a enseñar quién es, nos va a enseñar un poco quién es nuestro Dios. Realmente meditemos y conocemos a Dios. Vamos a Job 38. Job 38. Está del versículo 1 al 7 primero. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino. Miren, Dios en todo este libro no había hablado y empieza a hablar exactamente aquí. Por eso está escogido este capítulo. Empieza a hablar en todo el libro, en esa discusión que había, no había hablado. Aquí empieza a hablar y de aquí hasta el capítulo 42 es la palabra de Dios continua. La tarea, Nancy, es leer el capítulo 38 completo, porque nosotros no lo leemos completo. No sé si esté Nancy conectada, pero bueno. Sí, como sí, ella... ya, lo estoy apuntando, gracias. Sí, esa es tarea para todos, ¿eh? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, miren qué situación desde un torbellino. Si vemos, miren, necesitamos aprender mucho. Vamos a Nahum 1.3. Nahum 1.3. Está difícil conseguir a Nahum, pero vamos a buscarlo rápidamente. Nahum. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. ¿Nahum qué, perdón? Nahum del 1 al 3. Aquí lo tengo. A ver, pásame. Miren, dice, Ahí está en el chat. profecía de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Lo Sí, tengo. dice, a ver, léelo del 1 al 3. Dice, la ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjense, Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. En marcha quiere decir que camina. ¿Qué nos recuerda eso de Jesús? ¿No se acuerdan cuando salieron los discípulos después del sermón al otro lado del mar de Galilea y que los agarró una tempestad? ¿Y quién venía caminando? ¿Quién venía caminando en la tempestad? ¿Quién? Jesús. Jesús. Dios. Él camina sobre un torbellino, una tempestuosa lluvia, es un torbellino, y también camina sobre la tempestad. Cristo nos mostró que es Dios caminando en la tempestad en esa ocasión. Entonces dice, volvemos al 38, Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, porque para Dios es natural caminar sobre
desde la luz, desde la oscuridad, en un torbellino también. La caminata de Jesús la encuentran en Marcos, acuérdense, con el capítulo 6. Y dice el versículo 2, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sin sabiduría. Miren, qué cuestionamiento de Dios tan demoledor. Y el 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. El 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Miren, esa pregunta es de un rey poderoso, porque ahora va a hablar el rey poderoso. Y dice un preámbulo que identificaba a las dos partes importantes. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba la tierra, hermanos? ¿Dónde estábamos? No existíamos. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego dice Dios, ¿quién ordenó las medidas si lo sabes? Pues si nosotros no tenemos ni poder ni nada. ¿Sobre qué están fundadas sus bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Miren, esta es una información adicional en la creación. Cuando se estaba haciendo la creación, alababan todas las estrellas del alba. Todas las estrellas, dice que alababan. Y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Y dónde estábamos nosotros? Este es un rey poderosísimo, extraordinario. Si las estrellas alababan y ahora no oímos más que un zumbido que la NASA sacó por ahí de un ruido que grabaron en la inmensidad del universo, un aullido que nada tiene que ver con una alabanza y que nosotros seguramente se lo cambiamos a la alabanza con la corrupción. Entonces, aquí está el Dios Todopoderoso. Aquí está el Dios Todopoderoso. Y entramos al otro párrafo. Todo el capítulo habla del poder extraordinario de este rey, nuestro rey, nuestro Dios. El 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Dice la pregunta, házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, nosotros podríamos haber atado esas inmensísimas constelaciones. ¿Somos conscientes del gran poder de Dios? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Es el 32. ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbres de aguas? O sea, nosotros podemos mandar que llueva. El Señor dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Nosotros que vemos las trayectorias de los relámpagos como indescifrables, pues tienen su trayectoria porque Dios se las da, ¿eh? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Allá está el Rey poderoso que puede hacer eso. No nada más cosas materiales. Aquí está hablando de las dos cosas.
habla de su gran poder y ya nos lo explica. ¿O quién dio al Espíritu inteligencia? ¿O quién dio al Espíritu inteligencia? Este Rey poderoso nos habla de las dos formas, tanto material y como espiritual. Y espera que, así como a Job, nosotros le contestemos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Hazme saber quién puso la sabiduría en el corazón, que es más, hermanos, extraordinario que la propia actividad de la creación. Eso es más extraordinario. Aunque nos parezca un poco difícil, una constelación, las constelaciones que son cuerpos celestes inmensísimos, con sus propias leyes dadas por el Dios, pues eso no es un acto tan poderoso como poner la sabiduría en el corazón, como dar inteligencia a nuestra alma o nuestro espíritu. Ese es el Rey poderoso exaltado. Ese Rey, nosotros tenemos que verlo así. Poderosísimo, poderosísimo. En Éxodo 22, que es el otro acto poderoso. Vamos a Éxodo 22. No lo hemos revisado hasta ahora, pero lo vamos a revisar más adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice Números que cuando salieron de Egipto eran 600,000 hombres de a pie. $600,000. O sea, y dice sin contar los niños. Eran muchísima gente. Algunos dicen que 1,800,000, otros dicen que 2,400, pero ese es un acto realizado por un rey poderoso. Nosotros no lo consideramos, lo leemos, pero no le damos la magnitud de la obra de Dios. Sacar de ese país a un pueblo de esa magnitud, pues solamente el Rey poderoso. Acuérdense que hicimos un cuestionario y un acto portentoso lo llamamos, ¿se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Cuando resolvimos el cuestionario en Éxodo 19:6, 19 del 1 al 6, en un acto portentoso. Si es un acto portentoso, es porque es un Rey poderoso. Dios es un Rey poderoso. Debemos tener bien consciente que Dios es muy poderoso, muy poderoso. Entonces, no fue una cosa sencilla para nuestro proceder y ver las cosas, pues fue sencillo. Pero no fue así, No fue así. Fue un acto extraordinario. También tenemos la cita de
de Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15. Veámoslo también. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Te sacó de allá con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, con un gran poder, sacó Dios al pueblo. Fue una obra de liberación de esclavitud. Y Éxodo 3, 13, 14 es otra cita para ver el poder enorme de Dios. Éxodo 3, 13, 14, ese ya lo hemos citado. 13, 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Miren, se ha tratado de explicar mucho el yo soy, el que soy. Es el nombre de Dios. El tema del nombre de Dios es necesario explicarlo, que no lo vemos aquí porque nos prolongaría mucho la reunión, pero sí, yo soy el que soy. Es el único ser que tiene vida en sí mismo. Eso quiere decir, es el único ser que tiene vida en sí mismo. Es inmortal. Es inmortal. Es fuente de su propio ser. No depende de ningún modo de nada. No depende de ningún modo de nada. Él existe por sí mismo. Es autosuficiente. Todo suficiente. Fuente inagotable de todo ser. Fuente inagotable de todo ser. Es un rey poderosísimo, nuestro rey. Es un rey, lo estamos exaltando con esto, es un rey exaltado. Todo eso entra en el contexto de este pacto con su pueblo, porque estas declaraciones están aquí en la Biblia y entran dentro de su pacto, porque está mandando a Moisés que vaya a Egipto y que les diga, el rey más poderoso que ha existido y que existirá, te manda, me manda. Estamos conociendo a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Dios, por su propia naturaleza, no cambia. No puede cambiar, es inmutable. Es inmutable en su voluntad y en su carácter. En su pacto es inmutable. Los otros pactos que nos están sirviendo de contexto podían cambiar. Este no cambia ni cambiará. No cambia nunca su propósito. Este Dios es un rey exaltadísimo.
Dios es un espíritu sublime, indescriptible. Y miren, necesitamos entender bien quién es este Rey poderoso, porque decimos, es autosuficiente, es todo suficiente, es inagotable de fuente de vida, de gozo y de felicidad, es inmutable. Pero llegó un momento en que tuvo que hacer una aclaración con respecto a nosotros, que nosotros debemos tener presente. Vamos al Salmo 50. Salmo 50. No leemos el contexto del Salmo 50, nada más vamos a leer un solo versículo. Porque yo he estado diciendo en las reuniones que Dios es distinto de nosotros. Y todo esto que estamos viendo es para mostrarnos que el Rey poderoso es distinto de nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Dependemos completamente de Dios. Específicamente, versículo 21. Es un salmo muy difícil, que muchos quisiéramos que no estuviera este salmo ahí, de verdad, porque se trata del juicio de Dios al mundo. Se trata del juicio de Dios al mundo. Es una de las cosas que nos mortifica mucho, que no quisiéramos que se nos mencionaran. Para muchos no quisieran que se mencionaran esas cosas. Pero este versículo dice, estas cosas hiciste, el 50-21, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Aquí nos dice que Dios es muy distinto de nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el Rey exaltado. El yo soy el que soy es lo máximo de ese Dios exaltado. Es incomprensible Dios para nosotros, pero tenemos que orar, Señor, revélate, aunque sea un poquito, en nuestro corazón. Tenemos que orar siempre eso. Ese es, a diferencia de los otros reyes en los otros actos, en los otros pactos, este es verdaderamente un rey poderosísimo y exaltado. Y dice en la primera cláusula del pacto, debe haber un Dios exaltado, un rey exaltado y un grupo o pueblo relativamente pequeño, desvalido y necesitado de protección y o de salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que Dios sacó de Egipto era para salvación, para sacarlo de la esclavitud, para liberarlo. Vamos a ver cuál era la situación de este pueblo. 2, 23, 35. Éxodo 2, 23, 35. Éxodo 2, 23, 35. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este pueblo estaba en servidumbre, estaba en calamidad, estaba en opresión. Este pueblo, como dice el clausulado, un rey poderoso, se describe un rey poderoso y un pueblo relativamente pequeño y desvalido. Era importante identificar las dos partes en un contexto para que no se le olvidara nunca al pueblo pequeño, desvalido y necesitado de la protección. Por eso se ponía en contexto, se ponía en el clausulado, antes que todo eso, quién era el rey y quién era el pueblo. Entonces, en la Biblia está eso. Necesitamos verlo, eso está dentro del pacto. O sea, nosotros estamos dentro del pacto como un pueblo desvalido. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 7, 6, 8. Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8. Deuteronomio 7, del versículo 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En este pacto yo soy el Rey Todopoderoso y tú eras un pueblo muy necesitado. Eso está establecido en el pacto. Sino porque por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Ahí está la condición del pacto. Un rey poderoso y un pueblo relativamente pequeño, necesitado de protección y desvalido, en este caso necesitado de salvación de la esclavitud. Y ahora nosotros, hermanos, vamos también otra vez. Miren, aquí en esta parte dice, un pueblo, en el versículo 6, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El pacto lleva esa bendición enorme. Vas a ser un pueblo especial. Y en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser más que todos los pueblos os ha escogido. Eso dice la palabra. Ese rey poderoso hizo un pacto con un propósito muy específico para un pueblo necesitado. Ahora miren, en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios, el cristiano, Efesios 2. Ya hemos visto Efesios 2, pero en este contexto tenemos que verlo en el contexto de un pueblo pequeño, desvalido y necesitado de protección. Dice Pablo,
2:1-5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos un pueblo muerto. Y Dios nos dio vida. Ese Rey poderoso, fíjese lo que hizo. Es mucho más que hacer la creación. Darnos vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se incluye en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. De los demás, los que siguen en la corriente del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pueblo necesitado de vida, Dios, en un acto poderosísimo, nos dio la vida por medio de Cristo. Por medio de Cristo. O sea, dice el 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Esta parte es del pacto, y lo vamos a ver ahorita. Romanos 3, 9, 18. Esa parte es muy difícil y nada más vamos a verla un poquito porque incomoda a mucha gente esa parte. Pero es la verdad del pueblo necesitado. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Este pueblo que Dios rescató, ni un justo. No hay quien entienda. Otra vez, no hay quien entienda. ¿Se acuerdan lo que dijo Eliú? Lo que se dijo ahí en Eliú. Dios habla de dos maneras, pero no hay quien entienda. Y aquí también se usa, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, hermanos, nos puede mortificar mucho esto. Pero podríamos pensar, antes de venir a Cristo, yo sí era bueno. Pero aquí está la verdad, la palabra es verdad. Si yo me trato de justificar delante de Dios, pues necesito que Dios venga y me diga, a ver, si tienes inteligencia, respóndeme, ¿dónde andabas? Con esto ilustramos la primera cláusula, un rey poderoso y un pueblo necesitado. La siguiente diapositiva. Espero que no hago preguntas porque si no, nos tardamos más. A ver si al final hacemos las preguntas. Una breve historia donde se describen las relaciones previas entre las dos partes. O sea, la relación previa entre las dos partes. Génesis 17, 1, 8. O sea, en el pacto del rey poderoso con un pueblo, existía esto, y eso existe también en la Biblia. Génesis 17, 1, 8. Había una relación previa. Génesis 17, 1, 8. No te mortifiques, hermano, si alguna cosa te está mortificando, porque nosotros pasamos de muerte a vida.
pero es necesario que valoremos la obra de Dios que Dios ha hecho con nosotros. Necesitamos valorarla, necesitamos apreciarla, necesitamos adorar a Dios por su gran misericordia. 17:1-8. Dice la circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Le aclara. Eso ya tiene días. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es un Dios exaltado. Anda delante de mí, sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, se postró sobre su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Inmediatamente, como Isaías, se postró. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. De muchedumbres de gentes. Me salto al 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. No había pueblo, hermanos. No había ningún pueblo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Y tu descendencia. Después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Se establece una relación a futuro y eterna. La relación era nada más de una promesa. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La promesa. Esa era la relación previa. No había ninguna relación ni con el pueblo de Dios, ni con nosotros como cristianos, también pueblo de Dios. Esa es nada más una relación de promesa. Salmo 22, 27, 31. Salmo 22, 27, 31. Estamos en el segundo clausulado, las relaciones previas. Ya sabemos que ese salmo está vinculado con Cristo nuestro Señor. Es un salmo netamente mesiánico, del 27 al 31. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que él hizo esto. Ya aquí el pueblo de Dios ya estaba establecido, Israel, pero nosotros no. Nosotros no. Dice el 30, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Quiere decir de generación en generación
hasta que llegó a nosotros. Porque está claro que cuando Cristo platicó con la samaritana, en Juan 4:22 le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y eso lo vemos en Romanos. Ahorita vamos a verlo. Entonces, dice, pueblo no nacido. Toda la obra de Jesucristo fue en Judea, en la región de Judea. Aunque se alejó, se salió también de esa región. Entonces, nosotros estamos en esa situación. No teníamos una relación previa, bien definida. Pero desde la promesa, Abraham dijo que de todas las naciones saldrían familias, y lo acabamos de leer en Génesis 17:18, que vendría la promesa para muchas generaciones y para muchas gentes, para muchos pueblos. En esa situación estamos en esa relación. Juan 10, 14, 16. Juan 10. Aquí habla el Señor Jesucristo. Catorce, 16. Que el volumen tendrá porque me está pegando muy fuerte. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y dice en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un solo rebaño y un solo pastor. Aquí en la mente del Señor, del Padre y en la mente del Hijo, estamos nosotros, hermanos. Esa es la única relación previa que había entre nosotros, que estábamos en la mente del Señor. Romanos 11. ¿Cómo entramos nosotros allí al pueblo de Dios? Romanos 11. Versículos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Estos dos versículos dice que el tropiezo de Israel tenía un propósito para que viniera la salvación de los gentiles. Aquí dice, y este tropiezo no vino hasta que vino Jesús. Esta ya estaba en la mente de Dios. Y ahí ya estábamos nosotros en esa mente de Dios, en ese tropiezo de Israel, para que pudiéramos entrar nosotros como pueblo
del pueblo de Dios, los cristianos, ya específico. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Me brinco hasta el 32. 31. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esas son las relaciones previas en este clausulado del pacto y están bien claras aquí. Hay una historia de las relaciones. Pasamos a la cláusula 3, una historia breve en donde se describan las relaciones previas entre las dos partes. Digo, ya, 3, reglas que definían las obligaciones de cada parte. Reglas que definían las obligaciones de cada parte. Vamos a ver Josué 1:9. Josué 1:9. Dentro del pacto, Josué. ¿Qué obligaciones? Acuérdense que Josué fue el encargado de entrar a la tierra prometida. A semejanza de, prefiguraba a Cristo. No fue Moisés, fue Josué. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice: aconteció después que la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Reglas que definían las obligaciones de cada parte. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios se compromete allí. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios mismo se pone una obligación en ese pacto. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate. Ahí sí viene una obligación de parte de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate. Es una parte de nuestra obligación. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es muy importante, esa obligación para nosotros, hermanos. Se define esta regla, esta obligación en ese pacto. Esfuérzate.
en cuidar y hacer conforme a la ley. No son palabras al viento, es una obligación. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está una bendición grandísima de parte de Dios. Él se compromete a bendecir. Y luego la regla principal, nunca, la obligación principal, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es un compromiso de Dios, una obligación de Dios. Tú guarda mi ley y serás prosperado. Ahí se definen las obligaciones tanto del que propuso el pacto, porque Dios propuso el pacto, nosotros nada más asentimos en el Sinaí, sí haremos como Dios ha dicho. Nosotros no pusimos nada de la cláusula, del clausulado en absoluto. Éxodo 3:12, ese ya lo vimos. Ve, porque yo estaré contigo. Mateo 28, 19, 20, vayan y yo estaré con ustedes todos los días que estén en la tierra, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una obligación un compromiso que Dios se puso. Él va a estar con nosotros y está aquí en este clausulado. El pueblo debía ser leal para pagar impuestos y entregar parte de su producción. Pues claro, pues eran tratos mundanos, ¿no? Del mundo. Nosotros vamos a ver Hebreos 6, 9, 20. Hebreos 6, 9, 20. Hay mucho, hermanos, hay mucho que ver, hay mucho que aprender, hay mucho que entender, hay mucha revelación. Necesitamos estar, como le dijo Dios a Josué, no se aparte de ti la ley, ni de día ni de noche, no se aparte de ti la ley. Yo en estos cursos oro, Señor, que lo que yo hable no confunda a los hermanos, sino que lo salga, como dice el Salmo 69, versículo 6, no confunda yo a nadie, Señor, que yo no confunda a nadie, que sean prosperados, Señor, con lo que estamos viendo. Vamos a ver Hebreos 6, 9 al 20. Hebreos 6, 9 al 20. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hablamos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire, esta es una obligación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esa es una obligación nuestra. Y Dios la premia. Pero deseamos que cada uno de vosotros, el 11, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No es por etapas, es un trabajo continuo, es una obligación continua servir a Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No podemos, como dice aquí, hacernos perezosos, o sea, dejar de trabajar.
Porque el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Todo el pacto está bajo juramento de Dios. Es indestructible. Es un juramento, es un pacto que se va a cumplir plenamente porque hecho bajo juramento por el mismo Dios. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, ¿verdad? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La única contribución que nosotros podemos, si es que podemos entregar a Dios, es servirles, hermanos. Como dice el versículo 10. Esa es una obligación importantísima que ya vimos que nos la señaló también el Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra obligación. Se certificaba el tratado, la cuarta cláusula, se certificaba el tratado incluyendo en muchos casos una lista de dioses locales como testigos. ¿Cómo certificó Dios el pacto? Génesis 15, 6, 10. Lo vamos a ver brevemente. Génesis 15, del 6 al 10. Dice el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es Abraham, le creyó a Jehová y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque le estaba hablando de un pacto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 y un carnero de 3 años. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Brincamos al 17, 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pacto se certificó con un sacrificio. El pacto se certificó con un sacrificio. No poniendo como testigos dioses que ni existen, como se certificaba en los pactos de los pueblos, de los reyes con los pueblos. Hacemos una cita en Jeremías 34, 18, 19. Vamos a ver Jeremías 34, 18, 19.
Dice, y no vemos los contextos porque nos tardaría mucho, pero los sacamos de contexto porque encajan muy bien en lo que estamos viendo. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. El 19. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Así se certificaba el pacto, el tratado. Sí, es de Anne, se le olvidó. Vamos a Deuteronomio 30, 15, 20. Deuteronomio 30, del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiendo a él, porque él es vida para ti y prolongaréis y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí vemos el uso que hace Moisés, invocando a los cielos y a la tierra como testigos. Como testigos. O sea, vemos claramente que se ajusta al clausulado de los pactos del mundo, pero ahora vamos a ver otro complemento del clausulado de Dios. Lucas 22. Lucas 22. Ya saben a dónde vamos, ¿verdad? Versículo 14 al 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Está hablando de Jesús, Lucas, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En todas las lecturas que hemos visto aquí, esta es la tercera o cuarta vez que aparece el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí.
cada vez que se toma la Santa Cena, es porque Cristo pidió que se hiciera. Y Corintios 11, 23, 20 al 23, al 26, Corintios, 1 Corintios, Pablo hace un complemento de esto. 1 Corintios 11. Del 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se certifica este tratado cada vez que nosotros tomamos Santa Cena. Y aquí está el punto principal que el mismo Señor dice, la muerte mía anunciáis hasta que yo venga. La muerte mía anunciáis. En ese pacto, nosotros estamos cumpliendo lo que el mismo Señor dijo en el versículo 24 que leímos, haced esto en memoria de mí. En el 25, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez estamos en la certificación de ese pacto que se va a cumplir cuando venga Él y se cumpla todo el propósito que Dios tenía para con nosotros. Cláusula número 5. Maldiciones que indicaban que eso sucedería si el pueblo no cumplía lealmente. Podría haber invasión, deportación o muerte. Deuteronomio 15, 28. Deuteronomio 28. Leemos algunos versículos porque se necesita profundizar en esas maldiciones. Aquí vienen antes que las bendiciones, pero así estaban estructurados los pactos. 15 al 24. Miren, está del 15 al 24, pero todo lo que sigue son muchas consecuencias de la desobediencia. Vemos al menos 3. 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, está dentro del pacto esto. O sea, las maldiciones que iban a venir, que en el clausulado de los pueblos, de los pactos mundanos del mundo, pero también aquí está este clausulado. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y así está. Las maldiciones son tremendas de parte de Dios. Tremendas. Tenemos que conocer estas maldiciones porque estas maldiciones no han dejado no se han abrogado, hermanos, no se han abrogado. Nosotros vamos a ver al final que no se han abrogado. Cristo dijo claramente, yo no vine a abrogar la ley,
Tenemos que conocer todo esto porque estamos en un pacto. Tenemos que conocer bien lo que involucra el pacto. Hablamos del pacto y del pacto, del nuevo pacto, pero hay un contexto muy profundo. Lo que sí me gustan son las bendiciones, el sexto, ¿verdad? Deuteronomio 28, aquí mismo del 1 al 14. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es una bendición increíble, te exaltará un pueblo especial, lo vimos en Deuteronomio 7. Ustedes van a ser un pueblo especial, somos un pueblo especial. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso dice el 28:2. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta parte es muy predicada. Esta parte es muy predicada. La otra, la de las maldiciones, creo que nunca le he oído predicar, porque se da por descontado que nosotros andamos en los mandamientos de Dios. Pasamos a las últimas diapositivas. Seguramente esos tratados fueron perfeccionados con el transcurrir del tiempo y así ser antecedentes para la redacción del pacto de Dios. Moisés, príncipe egipcio, hebreo, con seguridad que conoció estas estructuras y pudo haberlas utilizado bajo la dirección de Dios. Muy probablemente el pueblo hebreo, o al menos los dirigentes, también pudieron conocer este tipo de acuerdos y entenderlo. Pasamos a la siguiente. El pacto de Dios que se menciona a lo largo de la historia del pueblo de Dios contiene una estructura semejante a la que hemos descrito para el pacto de las naciones antiguas, según lo hemos estado estudiando. Hay grandes diferencias. Los reyes terrenales son temporales, eran temporales. No son dueños de nada, aunque digan que son dueños de un país, de un territorio, no son dueños. No tienen el poder que tiene Dios y sus reinos se han perdido en el tiempo. Todos los reinos se han perdido, menos este. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dios es rey en el cielo y en la tierra y su pacto es muy diferente al de los reyes terrenales. El pacto de Dios con su pueblo es espiritual desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Hay otra? En el curso de este estudio iremos haciendo algunas identificaciones de las semejanzas entre los pactos de las naciones y el pacto de Dios. En los pactos terrenales se puede cumplir o no con lo estipulado. En el pacto de Dios todo se cumple cabalmente, hermanos. Ni una jota, ni una tilde, dice el Señor, dejará de cumplirse. Amén. Amén. De nuevo, podemos 1 hora 40 minutos. No sé, no está calculado así, pero pues así va el tiempo. 1 hora 40 minutos sin que usted tome un poquito de agua, hermano. Aquí tengo mi vasito. Y el equipo que se llama Redmi, no sé si pueden prender sus cámaras. El hermano Héctor Hernández tiene ahí una foto de una playa, creo que es Héctor Junior. La hermana Licha, la hermana Sarita. Sarita, pon tu cámara, no te hagas. Hermano Mauro, no tengo cámara frontal. Ah, ok. Solamente tiene el dron conectado arriba, ¿verdad? Foto aérea. Perfecto.
Entonces, va la siguiente, y listo, sonrían. 1, 2, se imprime. Perfecto. Muchas gracias, mis hermanos. Estamos ya compartiendo ahí en el chat de Creados para su Reino.